Gracias por asistir a este webinar que vamos a hacer hoy sobre automatización de contenidos con SharePoint y FineReader. En primer lugar, bueno, por supuesto agradeceros la asistencia. Me presento, yo soy José García y vamos a seguir un poco pues, lo que estaba planificado, que era, vamos a ver cómo automatizar que cuando nos llegan correos a un sitio de grupo, ¿vale? Con ficheros anexos, cargar esos ficheros anexos, hacerles un reconocimiento OCR y guardar esos ficheros en las bibliotecas de documentos de SharePoint. Y vamos a utilizar por un lado SharePoint y por otro FineReader, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción a FineReader y SharePoint ahora mismo, muy rápida, porque nos vamos a meter directamente en el ejercicio. De los productos que tenemos en AVI, hay dos productos que son el estándar y el corporate, que se instalan en un escritorio y son para un usuario concreto, se utilizan pues manualmente, ¿de acuerdo? Pero el estándar no tiene la parte de hot folder, no puede crear flujo de trabajo. La corporate tiene todo lo de la estándar, pero además tiene pues esas dos específicas funciones que son la automatización, con la de corporate de 5.000 páginas al mes y luego otra que es de comparación de documentos. Hay otro producto que es el FineReader Server, pero este ya no es para tenerlo instalado en la máquina, sino para tenerlo instalado en un servidor. Aquí sí tenemos hot folder mucho más potentes, son unos procesos de flujo de trabajo bastante más potentes, pero ya se instala en un servidor. Es verdad que se pueden conectar estaciones para usuarios, pues, para hacer comprobaciones, hacer digitalizaciones, para, por ejemplo, manejar escaneo de una máquina multifuncional desde una consola, o para hacer las validaciones, etcétera, etcétera, pero está instalado en un servidor, porque ya no es una cuestión personal, es de departamento, de empresa. Entonces, lo que se hace es que todos los documentos que llegan se pueden crear tantos flujos de trabajo como se quiera, tanto en la corporate como en la server, y por ejemplo, creamos un flujo de trabajo específico para que todas las facturas que se dejan en tal carpeta, pues inicien tal proceso, se dejen en tal otro sitio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ya es un producto enfocado para servidor. Y luego ya hay otros productos como FlexiCapture y Vantage que incluyen un procesador inteligente pues, para extraer datos concretos y meterlos en una base de datos, en una aplicación, etcétera, etcétera. Pero esto ya utilizan inteligencia artificial, etcétera, son un poquito más avanzados. El que hemos utilizado en la demo ha sido el FineReader Corporate, ¿de acuerdo? Dentro de SharePoint, lo que hemos utilizado es la creación de un sitio de grupo. Sabéis que en SharePoint se pueden crear sitios de grupo y sitios de comunicación. Con los sitios de comunicación es más fácil el proceso que hemos hecho, bastante más fácil, porque siempre estamos trabajando con carpetas de SharePoint, no trabajamos con correos de grupo ni con sitios de grupo. Por eso mismo lo hemos hecho con un sitio de grupo, porque es el que tiene más dificultades para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es crear el sitio de SharePoint. Sabemos que cuando vamos a crear un sitio de SharePoint tenemos dos opciones. Una es crear un sitio de grupo y la otra es crear un sitio de comunicación. Son dos opciones bien diferentes. Podríamos decir que el sitio de comunicación es el sitio estándar de SharePoint. Tenemos tres tipos de usuario, que es el propietario, que es el que crea el sitio y el que tiene todos los derechos sobre él. Los colaboradores, que son los que editan y gestionan los contenidos, y los visitantes. Lo normal es que haya uno, dos, tres propietarios, unos pocos colaboradores y muchos visitantes. Y sería, bueno, pues el sitio estándar de SharePoint. Por otra parte, tenemos el sitio de grupo, que es diferente. Cuando creamos un sitio de grupo en SharePoint, también creamos un grupo de Microsoft 365. Esto incluye pues, el calendario de Outlook, las conversaciones,
un sitio en SharePoint donde vamos a almacenar los archivos y vamos a trabajar allí con los documentos, tareas de Planner, por ejemplo, el bloc de notas de OneNote, y bueno, pues las herramientas que hacen a un grupo de 365. El tipo de usuarios que tenemos en un grupo de 365 también es diferente, porque normalmente cuando creamos un sitio de grupo es porque es un sitio departamental o para un proyecto concreto o para un grupo de trabajo determinado. Y entonces, bueno, pues los que crean el grupo es el propietario del grupo, aunque puede hacer que otros usuarios también sean o actúen como propietarios, ¿de acuerdo? Y el resto pues son miembros del grupo, ¿vale? Que tienen plenos derechos de participar, de trabajar con las herramientas que hay dentro del grupo de 365, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, un poco cambia. Nosotros vamos a trabajar con un sitio de grupo. ¿Por qué? Precisamente por esta visión o este enfoque de que es un sitio donde un grupo un departamento van a colaborar y van a trabajar con documentos, todos ellos, etcétera. Y hay un buzón de correo de Outlook específico para el grupo, que es el que vamos a utilizar para la automatización. Así pues, vamos a crear nuestro sitio de grupo. Le vamos a dar un nombre cualquiera, por ejemplo, llamamos alfa, pues por darle un nombre, pues el proyecto o lo que sea. Aquí incluiríamos la descripción, podemos modificar si queremos para que la dirección de la URL fuera diferente, pero bueno, esto nos vale. La configuración se refiere en cuanto a privado o público. Cuando creamos un grupo, ese grupo puede estar visible para el resto de la gente de la organización que no pertenece al grupo, por si quiere pedir, por ejemplo, pues ingresar, acceder al grupo, o podemos hacerlo privado. Es un grupo con el que hay un agente para un proyecto y, bueno, pues no implica a nadie más de la organización, entonces no queremos, pues, que nos pidan acceso para ver lo que hay ni nada parecido. ¿De acuerdo? A los efectos de lo que vamos a hacer, tanto nos daría que fuera público o privado para no estar incordiando al resto de la gente de la organización. Bueno, pues lo hacemos privado y listo. El idioma siguiente, y aquí es importante, comenzamos a agregar los miembros. Ya hay un miembro que es el que lo crea, que soy yo, que es la cuenta de José García Danisov. Por ejemplo, voy a dar de alta a otro miembro que sea la cuenta de José García de Aledit y puedo crearlo como propietario o como miembro. Pues, por ejemplo, dejo a este como miembro, incluyo a otro, por ejemplo, a Luis, pero lo pongo como propietario y, bueno, podría seguir incluyendo más usuarios como de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Luego, una vez creado el sitio, podemos ya ir incluyendo usuarios o ir compartiéndolo con usuarios que aparecerían como visitantes. A partir de aquí, bueno, pues SharePoint me va proponiendo diferentes opciones para ir diseñando el sitio y, bueno, creando todo lo que tiene que ver con el sitio. Nosotros no nos vamos a dedicar a ello. Simplemente vemos que, bueno, aparte de estas novedades, las actividades, nos ha creado una carpeta de documentos. Bueno, los vínculos rápidos, etcétera, nos ha creado una carpeta de documentos. No solo eso, nos crea varias cosas. Como hemos dicho antes, nos crea un bloc de notas que nos enlaza con OneNote y también nos crea una cuenta de correo, como hemos dicho antes, en grupos con el nombre del grupo y nos manda un correo de bienvenida en el que, bueno, pues nos dice que podemos comenzar una conversación, con lo cual esto sería Outlook,
¿Qué podemos añadir al sitio de SharePoint, que nos llevaría al sitio en el que acabamos de estar, compartir ficheros, que bueno, nos llevaría igualmente a la biblioteca de documentos de SharePoint, conectarme a aplicaciones de otros tipos, hay una cantidad importante de conectores para conectarse a otros usuarios. Aquí tenemos la cuenta de correo que nos ha creado, ¿vale? Para que el grupo utilice, de momento las dos personas que estamos en el grupo, utilicen esta cuenta, bueno, pues para recibir los correos que van al grupo o para enviar correos desde el grupo, ¿de acuerdo? Que, por cierto, bueno, la vamos a utilizar para enviarnos unos correos ahora con documentos. Ok. Entonces, ahora a este correo de este grupo podríamos empezar a recibir documentos o recibir correos que tengan anexos con documentos. Estos documentos son los que vamos a procesar para bueno, hacer el OCR, reconocimiento y guardarlos donde queramos, etcétera, etcétera. Este proceso lo vamos a hacer con Avifine Reader, con la versión Corporate. Como sabemos, Avifine Reader tiene la versión estándar y Corporate, que son las versiones que se instalan en el escritorio y que se manejan por un usuario. Luego hay una versión más potente que ya no está para manejarse por un usuario, es una versión para un departamento, para una empresa, que es el Fine Reader Server. Mucho más potente, procesa más documentos por minuto, pero tiene un funcionamiento un poco diferente, aunque bastante parecido a lo que vamos a ver ahora con las hot folders. Bueno, dentro de estas dos versiones, que son para un usuario, que se instala en un escritorio, la versión Corporate tiene aquí en herramientas dos herramientas que se diferencian, que son de hecho lo que las diferencia con respecto a la versión estándar, que es la de comparar documentos y este hot folder. El hot folder es lo que vamos a utilizar para nuestras automatizaciones. Con hot folder lo que hacemos es crear de forma muy sencilla unos flujos de trabajo en donde podemos establecer qué es lo que queremos hacer. Pero vamos a ver una cosa, porque cuando creamos una de estos flujos de trabajo, utilizamos este asistente que va guiándonos en unos poquitos pasos cómo crear el flujo de forma muy sencilla, pero también muy potente, ¿vale? Lo primero es que le vamos a dar un nombre, pues podemos poner cualquier nombre, pues mi tarea o, por ejemplo, no sé, reconocimientos o OCR alfa, ¿vale? Cualquier nombre que nos convenga. A continuación, el siguiente paso es decir si queremos ejecutarlo una sola vez o ejecutarlo recurrentemente. Para ejecutarlo realmente una vez, bueno, podríamos hacerlo casi a mano, así que recurrente, que es la forma más normal. Si lo ponemos cada minuto, va a estar chequeando allí donde le indiquemos que tiene que ir a buscar si hay algún documento nuevo, si hay algún cambio, etcétera. No es que gaste mucho, va a hacerlo en background, va a hacerlo de forma que, bueno, simplemente lo único que hace es chequear si hay algún nuevo documento, pero bueno, también podemos hacerlo cada día, pues decirle, pues todos los días a las 9, ¿vale? ¿Vale? Pues vas a chequear todas las modificaciones que hay en una carpeta, si hay documentos nuevos, si no, etcétera. También podríamos ponerlo cada semana, indicando qué días queremos y a qué hora, o
cada mes, pues cuántas veces, los días de cada mes, el primero, el segundo, el último, o cada X días, bueno, lo configuraríamos a nuestro gusto. De momento lo vamos a dejar cada día, ¿vale? Ahora aquí tenemos el problema, porque este tipo de automatización en otros vídeos que hemos hecho de FileReader, que están disponibles en el canal de YouTube de Danisoft, hemos podido utilizar diferentes tipos de sitios, de repositorios a los que ir a buscar. Por ejemplo, uno es Outlook. Lo que ocurre es que si yo, por ejemplo, le digo que quiero buscarlo en Outlook, en este caso voy a tener un problema, porque si me voy a examinar, fijaros que me va a la cuenta, a las diferentes cuentas que tengo en mi Outlook, la de Aledit y la de Danisoft, ¿vale? Pero en las cuentas no salen los grupos, porque el grupo pertenece a una cuenta diferente, que es a esta de Alfa, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, no puedo coger directamente los ficheros anexos a los correos en un grupo. Sí podría hacerlo si me enviaran el correo a mí, a mi cuenta, ¿de acuerdo? Y eso ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero en este caso lo que vamos a saber cómo hacer con estos grupos, bueno, pues porque es algo muy habitual utilizar grupos de 365. Ok, entonces, lo primero, vamos a enviarnos, decíamos, un correo, bueno, pues simulando, pues yo qué sé, envío de ficheros, ¿vale? Nos envían un correo y en él lo que hacen es anexar diferentes ficheros. En este caso, ¿qué ficheros vamos a utilizar? Aquí tengo unos cuantos ficheros, por ejemplo, estos son JPGs, PDFs, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este JPG, bueno, pues es una imagen que se ha sacado de un documento. Pues o bien porque se ha escaneado, o bien porque se le ha sacado una fotografía, o lo que fuera. Y estos PDFs de aquí son, este no en concreto, pero por ejemplo, este de aquí son PDFs como imágenes. No tienen la capacidad de búsqueda, ¿vale? Yo no puedo aquí buscar, tengo que convertirlo, se ha escaneado, se ha creado digitalmente, pero no tengo la capacidad de buscar en ese PDF hasta que no lo convierta, no haga un OCR, reconozca el documento y entonces lo pueda pasar a otro formato, pues en el caso de FileReader nos va a permitir trabajar con, bueno, pues con muchísimos formatos. Por ejemplo, si yo cargo este aquí, ¿vale? Lo podríamos obviamente reconocer y guardar pues como cualquier documento de Word, Excel, PowerPoint. Por ejemplo, podríamos coger y guardarlo como Excel porque tiene muchas rejillas, etcétera, o bueno, cualquier tipo de documento. No es lo que queremos hacer ahora. Lo que queremos, ¿de acuerdo? Esto de aquí es reconocer ese PDF y pasarlo a PDF, pero con capacidad de búsqueda. Un PDF en el que pueda buscar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a cancelar esto un momentito y vamos a seguir. Entonces, decía, pues por ejemplo, nos enviamos este PDF y nos enviamos ese JPG. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez enviado,
Ahora lo recibiremos. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestros dos ficheros adjuntos. Normalmente cuando recibimos un fichero adjunto de la cuenta del grupo, ¿vale? Pues vamos a querer meterlo o guardarlo en la carpeta de documentos del grupo, ¿vale? Desde Outlook esta operación es muy sencillita, simplemente ya nos indica aquí, ¿vale? Los sitios, o nos debiera indicar, a ver, aquí. Elegimos el grupo, ¿vale? Y simplemente eligiendo a qué grupo estamos, él ya lo ha guardado. Si ahora nos vamos a la carpeta de documentos, ya tenemos ahí los dos documentos. ¿Vale? Ya tengo guardados mis dos documentos que han venido al grupo de la forma habitual en que se hacen los grupos. Pero tengo un JPG y un PDF que no permite búsquedas. Y yo lo que quiero es coger estos dos documentos, hacer el OCR y convertirlos en PDFs. Ya digo que podría convertirlos en Excel, en Word, en lo que fuera, pero vamos a querer convertirlos en PDFs, pero que sí permitan búsquedas. Si yo ahora, por ejemplo, este documento busco LED, ¿vale? Busco, por ejemplo, LED, ¿vale? No me da ninguna búsqueda porque eso es una imagen. Ahí no hay capacidad de buscar. Y en el JPG menos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esas tareas, pero en lugar de tenerlo que hacer manualmente, vamos a automatizarlas mediante este hot folder. Y SharePoint, porque aquí también vamos a trabajar ayudándonos de todas las capacidades que tiene SharePoint, que son muchas. Para ordenarlo mejor, podríamos hacerlo solo con la carpeta de documentos, pero bueno, para ordenarlo mejor, lo que vamos a hacer es crear dos nuevas bibliotecas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que cuando algo llegue a la carpeta de documentos, ¿vale? Lo vamos a procesar y el PDF, que ya sí permite búsquedas en que lo vamos a convertir, en lugar de dejarlo en la misma carpeta, lo vamos a dejar en otra carpeta, ¿vale? Y los originales, estos dos originales, también los vamos a mover a una carpeta, ¿vale? Diferente, pues bueno, pues para tenerlo más ordenado y más fácil. No es que sea estrictamente necesario, pero bueno, así tenemos las cosas ordenadas y claros. Entonces, la carpeta donde vamos a guardar, ¿vale? Los archivos ya procesados, que podría ser, ya digo, dejarlo en documentos, pero para que todo quede más claro, la carpeta en donde vamos a dejar esos archivos, la vamos a llamar, por ejemplo, archivo. Ahí quedan guardados, ¿vale? Ya la tenemos aquí y nos vamos otra vez a contenidos del sitio, volvemos a crear otra biblioteca de documentos y la biblioteca donde vamos a tener los archivos que van a permitir búsquedas, pues por ejemplo la vamos a llamar búsquedas, ¿vale? Bueno, pues la creamos y ya tenemos dos, archivo y búsquedas. En archivo quedan los originales y en búsquedas quedan los ya procesados que permiten la búsqueda. ¿Ok? Vale. Otra cosa que podemos hacer y que vamos a hacer porque es mucho más sencillo es que veíamos en el hot folder
que los orígenes que podemos utilizar son un proyecto CR también lo hemos hecho en otros ejemplos, tenéis los vídeos disponibles en el canal de YouTube de Danisoft, ¿de acuerdo? Es un proyecto en donde se hacen diferentes, por ejemplo, se coge un área concreta de un documento porque queremos pasar a Excel, pues porque tiene una rejilla, otra área, o se quita, por ejemplo, los logotipos, o al revés, se cogen los logotipos y se hace OCR para sacar el nombre. Bueno, todos los procesos típicos que se pueden hacer con FineReader, que son muchísimos, la cantidad de trabajo que se puede hacer sobre cualquier tipo de documento, PDF, etcétera, para hacer un OCR, reconocerlo y guardarlo en como queramos, ¿vale? También podemos utilizar Outlook, como hemos visto antes, una carpeta FTP o una carpeta. Pero, aunque luego sí vamos a poder, porque está integrado para poder guardar en SharePoint, pero el de dónde obtenemos, vamos a decirle que es una carpeta, pero para que nuestro SharePoint sea una carpeta, lo que tenemos que hacer, o una carpeta accesible por nosotros, es cualquier biblioteca de documentos de SharePoint, tenemos una opción que es agregar un acceso directo a OneDrive. La tecnología de OneDrive y de SharePoint básicamente es la misma, es exactamente la misma. De hecho, si nos fijamos en las direcciones de OneDrive, es My SharePoint, que era, bueno, cuando hace varias versiones existía la posibilidad antes de OneDrive de que SharePoint creara sitios personales. Pues, por ejemplo, la organización tenía SharePoint y permitía a sus usuarios tener un My SharePoint, que era un sitio personal que uno se creaba pues, para guardar archivos, etcétera. Básicamente, como lo que más se utilizaba era para guardar archivos, a partir de ahí sale OneDrive. Pero es la misma tecnología y lo que hacemos es, al agregar un acceso directo a OneDrive, ¿vale? Ahora, si yo me meto, bueno, tengo aquí, podemos tener OneDrive personal, OneDrive de empresa. Si abro la carpeta, ¿vale? Voy a tener en un momentito a ver la carpeta de este documentos en alfa. Bueno, de hecho, si por ejemplo pinchamos aquí en sincronizar, ¿vale? Perdón, en agregar acceso directo nos va a decir que ya lo teníamos hecho y si queremos ir, veis, nos va a abrir el sitio de OneDrive y como decía es danisoft.mysharepoint.com y luego ya personal, J. García, bla, bla. ¿De acuerdo? Pero además de eso, nos crea un sitio dentro de nuestro OneDrive, este es el OneDrive de empresa, este es el personal, ¿vale? Que es este alfa documentos y que tiene los dos documentos que hemos metido en esa biblioteca. Ese simbolito de la nube es que están por sincronizarse. Una forma de forzar la sincronización rápida es decirle que lo queremos abrir. En cuanto lo abrimos, ¿vale? Pero bueno, es por no estar aquí esperando porque normalmente en 1 minuto o 2 minutos ya estaría sincronizado de sobra. Pero bueno, así no tenemos que esperar, ¿vale? Y tenemos esta carpeta. Ahora sí, vamos a ir a la hot folder y vamos a crearla finalmente, como decíamos, ¿vale? Pues, y ahora sí le podemos dar que queremos utilizar este alfa documentos como la carpeta de origen, ¿vale? ¿Qué más cosas le podemos ir indicando? Le podemos ir indicando, uno, que si se crean subcarpetas dentro de esta, por ejemplo, dentro de
de la biblioteca de documentos creamos una carpeta nueva, todas las subcarpetas que hay adentro, pues que también incluya los documentos que hay ahí metidos, ¿vale? Podemos decirle qué tipo de imágenes y archivos queremos procesar. En este caso vamos a decirles que todos los que tengan formatos de imágenes y los que tengan un formato PDF. Si tenemos un Word, pues también podría ser, podríamos convertirlo, podríamos decir que, por ejemplo, todos los archivos, o un Excel o un PowerPoint, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos dejarlo con las imágenes y los PDFs y los que sean Word y tal, pues no los convertimos. Ahí podríamos ser como nos convenga, ¿vale? También vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Con los archivos originales. Decíamos que si los conservamos en la carpeta original no pasa nada. De hecho, dices, claro, pero luego cuando vuelvas a ejecutar el flujo de trabajo, va a volver a procesar los archivos. No lo hace. De alguna manera guarda algún tipo de referencia de los archivos que ha procesado y te advierte. Pues no he procesado ninguno, ¿por qué? Pues porque los archivos que hay, ninguno era nuevo, ¿vale? Entonces, de hecho, no nos haría falta la carpeta que hemos creado de archivo. También otra cosa que podemos hacer es decir directamente, no queremos guardar tanto archivo porque ocupa espacio, al fin y al cabo esto no es gratis, requiere espacio de disco, ¿vale? Y si voy a tener el archivo en un formato PDF que permite búsquedas y que con el que se puede trabajar, pues es tontería hacerlo. Y eliminarlos, ¿vale? O puedo decidir que no, que quiero guardarme todos. Otra cosa que puedo hacer es mover los archivos y carpetas originales, ¿vale? A otra carpeta, a otro sitio. Aquí podría igualmente llevármelo dentro de OneDrive, ¿vale? Pues a una ubicación de OneDrive que estuviera sincronizada, por ejemplo, con esta carpeta de archivo, igual que hemos sincronizado la de documentos, podríamos llevarlo a otra carpeta de OneDrive cualquiera o a una carpeta de red, ¿vale? Donde quisiéramos guardar. Por ejemplo, por variar un poco el plan, aunque habíamos dicho lo de archivos, pero eso ya lo hemos visto con Alfa, pues podríamos venirnos aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, esta es la de archivo, que la tenemos ya aquí metido, ¿vale? Bueno, pues podemos seleccionar esa carpeta y no nos complicamos, lleva archivo. Pero de igual que eso, podríamos crear una nueva. Podríamos venir y decir, bueno, pues carpeta nueva en OneDrive y ahí lo metemos. Eso no sería mayor problema, ¿vale? Ok. El siguiente paso, ¿qué procesos vamos a hacer? ¿Vale? Veis que este paso 2, ahora el paso 3, vale. Analizar y reconocer las imágenes. Una de las cuestiones importantes son los diccionarios de idiomas. A la hora de hacer reconocimiento, ¿vale? De un documento, es importante contar con un buen diccionario de idiomas porque de ese idioma, del idioma en el que está el texto del documento, porque eso va a ayudar a la herramienta a hacer un reconocimiento de texto mucho más ajustado y mucho mejor. AVI es muy reconocido por tener un reconocimiento OCR de textos muy potente, precisamente porque tiene una cantidad enorme de diccionarios de idiomas y realmente son diccionarios de idioma pues potentes, ¿vale? No solo reconoce idiomas reales o naturales, sino idiomas artificiales e incluso idiomas formales, que lo que incluye lenguajes de programación o, por ejemplo, transcripciones fonéticas o OCRA y OCRB, o, bueno,
formatos ISO de documentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Una posibilidad, ¿vale?, es decirle, yo por ejemplo, tengo estos 5 idiomas, que son los 5 idiomas en los que pues, habitualmente se reciben diccionarios, documentos, pues para no cargar todos los diccionarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo en lugar de especificar aquí un idioma, le digo que lo selecciono automáticamente de esta lista. Eso a veces me lleva a que me dé unos avisos de que si estoy seguro de que el idioma que en el que ha hecho el reconocimiento era el bueno, pero así me aseguro de que si el texto viene en alguno de estos idiomas, pues el reconocimiento va a ser mejor, ¿vale? ¿Qué más cosas? Aquí tenemos la configuración del procesamiento, ¿vale? Y nos dice que si reconocemos imágenes de la página, si las analizamos, reconocerlas incluye el análisis sería solo hacer el primer escaneo para saber las zonas, etcétera, etcétera, o si procesamos las imágenes, ¿vale? Veis que al poner reconocer ya incluye analizar, ¿vale? Y si tenemos alguna plantilla de área, pues por ejemplo hemos creado una plantilla para no reconocer todo el documento, sino solo un área concreta donde hay una parte de información que me interesa, pues por ahí una rejilla o es un contrato y quiero coger la parte en donde viene pues los datos de las personas, las sociedades, que participan en el contrato y no el resto o zonas determinadas dentro de varias zonas. Bueno, pues ahí creamos una plantilla. Bueno, en este caso voy a reconocer todo, ¿vale? Y también tenemos diferentes opciones. Pues, por ejemplo, bueno, aquí ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿vale? Ya hay vídeos con el tema, pero si elegimos automáticamente entre OCR y texto PDF, usar OCR, solo PDF, pues que elija él. Si hacemos un reconocimiento exhaustivo rápido, si el tipo de documento automático, el que sea, pues puede ser de fax, de máquina de escribir. Si detectamos, pues por ejemplo, encabezados, tablas de contenido, notas al pie, etcétera. Si queremos convertir los códigos de barra en cadenas de texto, ¿vale? Podemos ponerlo, aunque ahora en los ejemplos creo que no teníamos ningún código de barras, pero bueno, lo podemos poner. Y ahí lo que haríamos sería convertir los códigos de barras. Mejor no, porque queremos guardar el PDF de forma que se pueda buscar, pero como es en original, pues si tenemos que pasarlo por imprimirlo para que una pistola o un proceso de reconocimiento del código de barras o lo que fuera, ¿vale? Si queremos usar los diseños incorporados propios de la herramienta o hemos creado patrones propios, ¿vale? Con los editores de diseño que tenemos, bueno, pues podemos crear diseños propios, cargar patrones, etcétera, o seleccionar tipos de fuentes. Bueno, en este caso nos vale así y las opciones de procesamiento y es si dividir las páginas opuestas, si corregir la orientación de la página, si usar la configuración recomendada para un OCR mejor, podemos hacer los ajustes, bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso, vamos a hacer simplemente y finalmente le vamos a decir dónde queremos guardar los documentos. Y aquí sí podemos ir directamente y decir que una de las opciones que tenemos es guardar los documentos en SharePoint, ¿vale? Vamos a coger esta opción y le vamos a decir que queremos guardar el documento no como Word, sino como PDF, ¿vale? Le vamos a decir las opciones, por ejemplo, la calidad del OCR. Pues vamos a ponerla equilibrada. Si hacemos mejor calidad, irá más lento. Si hacemos un tamaño compacto, va más rápido y además el tamaño del documento resultante pues es más pequeño,
¿vale? Podemos personalizarlo y decidir, bueno, pues si la calidad, el porcentaje, etcétera, o utilizar la equilibrada. Por ejemplo, podríamos decir que queremos crear PDFs, que son un formato de documento PDF que es para estándares, son los ISOs para documentos de larga, que se archivan para una larga duración, etcétera. Bueno, hay diferentes opciones. No vamos a entrar en cada una de las opciones, ni mucho menos, pero bueno, hay diferentes opciones y lo vamos viendo y tal, podemos ajustarlo, ¿vale? También podríamos convertirlo en PDF de solo imagen, pero no era la intención que teníamos. Y aquí le vamos a dar la carpeta de SharePoint en la cual queremos guardar los documentos ya procesados, que va a ser esta de búsquedas, ¿vale? Ok, dentro de esta URL hay que tener en cuenta que la parte que tenemos que coger es la que nos dice cuál es el dominio danisoftSharePoint.com y el sitio alfa búsquedas, ¿vale? El site alfa y la biblioteca de documentos, que es búsqueda. Esto de Forms y All Items ASPX es la página de SPNet que utiliza, que nos está mostrando, y el formulario que tiene esta página, pero no es parte de la ruta, es solamente hasta el nombre de la biblioteca de documentos. Entonces, pegamos esa ruta y si no estamos logados, darle un usuario y contraseña. Si estuviéramos logados, podríamos usar el inicio de sesión que hemos tenido, ¿vale? Aquí tenemos otras opciones que son importantes y es, puedo crear un documento, por ejemplo, lo ejecuto una vez al día y una vez al día recojo todos los documentos que se han metido en la biblioteca de documentos del grupo del sitio. Entonces, yo puedo crear un solo documento PDF con todos los documentos que había, ¿vale? O puedo crear un documento distinto, ¿vale? La opción de crear un solo documento para todos los archivos es esta tercera, o un documento diferente para cada archivo, o incluso podría crear un solo documento si imaginamos que en esa biblioteca de documentos hemos creado diferentes carpetas, ¿vale? Que podría crear un documento por carpeta, ¿vale? En nuestro caso, vamos a crear un documento para cada archivo. Y luego el nombre que va a tener el documento. Esta F corresponde al nombre original del archivo, pero podemos componer y decir, bueno, podríamos meter, por ejemplo, guión y la fecha. Veis que aquí abajo va quedando como quedaría el nombre del archivo. Bueno, el documento sería el nombre que tuviera. Aquí está sustituido por documento y la fecha. Podríamos incluir, por ejemplo, guión y la hora, o por ejemplo, pues guión bajo y la extensión original de la cual viene el archivo, ¿vale? Por si tuviéramos archivos con el mismo nombre, todos se llamaran, yo qué sé, factura, ¿vale? Pues podemos incluir un contador, ¿vale? Pues para que no tengan el mismo nombre, para que sea factura 1, factura 2, factura 3, etcétera, etcétera, y así componer el nombre. En nuestro caso, para que no quede tan largo, vamos a quitar la fecha y la hora y vamos a dejar solamente la extensión original y el contador, ¿vale? Y bueno, pues hemos puesto esas dos comillas, guión medio y guión bajo por separadores, pero bueno, podría ser el que nos conviniera, ¿vale? Ok, pues una vez hecho todo esto, ya es cuestión. Bueno, no le hemos al final cambiado esto. El nombre del flujo que estamos creando y una vez hecho todo, creamos la tarea y ya tenemos aquí el flujo. Vale, la siguiente hora de ejecución pues será mañana a las 9, que es lo que le hemos dicho, pero siempre podemos venir aquí y ejecutarlo
manualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo ejecutamos y bueno, empieza a procesar, nos dice que ha encontrado 2 archivos, que tienen 2 páginas en total y que lo va procesando. Bueno, ya lo ha procesado, ahora está en supervisión, nos dice que están procesados con advertencias y que consultemos el registro, que lo tenemos aquí en el registro. Seguramente lo que me va a decir es lo de los idiomas que os comenté antes, ¿vale? Y esperamos a que acabe. Vale. Y ya nos dice 2 archivos procesados con advertencias. Aquí en el registro, vale, nos dice lo que ha hecho. Pues ha ido a documentos, ¿vale? Ha buscado imágenes entrantes, ¿vale? La carpeta de salida es esta de búsquedas. Ha encontrado 2 archivos, los ha procesado, Tiene esta advertencia de compruebe los idiomas OCR usados para la detección automática o especifique. Vale, pues eso ya lo sabíamos. Luego ha movido las 2 imágenes y finalmente pues lo ha finalizado. Ha tardado 12 segundos, ¿vale? Errores 0, advertencias 1, páginas procesadas 2 y nos dice la fiabilidad de los caracteres. Vale, hay de los 2.607 caracteres, hay 52, que es un 2%, que tienen una fiabilidad baja. O sea, que él reconoce que no está claro que él ha decidido si es un 2 o una Z, por ejemplo, o un 5 y una S, y él ha tomado una decisión, pero que hay de estos 2.607 caracteres, hay 52 en que habría que mirarlo. Ok. Bueno, pues vamos a ver si ha hecho todo lo que le hemos dicho que tiene que hacer. Entonces, en documentos ya no están, ¿vale? En archivo vamos a actualizar y están los 2 originales, el JPG y el price list, que no permite búsquedas. Y en la carpeta búsquedas, que ahora ya no sé dónde está, carpeta no, la biblioteca de documentos, aquí, es que a veces el refresco es un poco así, ¿vale? En búsquedas, veis que tenemos los 2 archivos que además tienen ese formato que hemos hecho, que es coger el nombre original, luego poner el tipo de archivo que tenía originalmente, era este un JPG y este era un PDF, el numerador, este es el 0, este es el 1, y luego, bueno, pues los 2 son PDFs, están convertidos. Y además, están convertidos a PDFs que sí nos van a permitir búsquedas. Por ejemplo, si yo quiero buscar aquí LED, voy a poder hacerlo. Si yo vengo aquí y busco un documento que ponga LED, ¿vale? Me encuentra qué documento es, porque estos PDF ya sí permiten búsquedas. Por ejemplo, este STUF, ¿vale? Pues por decir algo. Pues si ponemos aquí STUF, ¿vale? Con lo cual ya la biblioteca de documentos, esta de búsquedas, es mucho más útil porque podemos hacer búsquedas por el contenido del documento, no solo por el título del documento. ¿De acuerdo? Y además hemos organizado los documentos, hemos dejado la biblioteca de documentos vacía, listos para que se vayan ingresando nuevos documentos, una biblioteca de archivo
donde se van guardando los originales, y una biblioteca de búsquedas donde tenemos los PDFs reconocidos a los que se les ha hecho OCR y, bueno, pues podemos editarlos, etcétera. Estos ya podríamos descargarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? O abrir, bueno, con AVI y editarlos y ponerse a trabajar con ellos de forma más cómoda, ¿de acuerdo? Bueno, pues haciendo un poco de recapitulación, perdón, esto es lo que hemos hecho. Hemos creado el sitio de grupo, ¿vale? Que nos ha creado una cuenta. A esta cuenta nos pueden llegar correos con documentación que normalmente se cargan en el sitio de grupo, ¿vale? Una vez cargados en ese sitio de grupo, van a la carpeta de documentos y hemos creado dos bibliotecas de documentos para archivo y para trabajo, por así decir, y con el hot folder de AVI, perdón, lo detengo y lo modifico, hemos creado un flujo de trabajo para automatizar pues, una vez al día o o constantemente, cada rato, que haga cada muy poquito tiempo, cada minuto, haga un escaneo y haga los reconocimientos. Podríamos complicarlo haciendo un proyecto OCR y afinar qué tipo de reconocimientos queremos hacer. Organizamos dónde cogemos las cosas, dónde las dejamos, qué cosas van a cada sitio, ¿vale? Integrado con SharePoint, ¿vale? De forma que así nos han quedado organizados los documentos en las diferentes bibliotecas de documentos. Por supuesto, agradeceros el haber asistido al webinar, ir comprobando si no estáis suscritos a los boletines en la web, pues los webinars que se van haciendo, etcétera, que siempre aquí al comienzo pues hay banners con, por ejemplo, con este webinar, ¿vale? Este de aquí. Agradeceros la asistencia y, como digo, convocaros para futuros webinars. Muchas gracias.